Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Estamos acá en el centro Bulldogs, es un centro canino, acá muy bonito en la ciudad de Bogotá. Nos encontramos con Andrés Morales de SkyDog. Andrés, ¿cómo? Mucho gusto, David. Muy bien. Bueno, Andrés se encarga de toda la parte de educación canina. Pues hay muchas dudas que tenemos con respecto a ese tema. Creo que es un tema que todos debemos saber, todos los tutores, dueños, padres de mascotas, pero realmente se desconoce mucho. Entonces, bueno, comencemos por ese tema. Andrés, ¿tú cómo comenzaste en este tema del adiestramiento y el conocimiento canino? Pues mira, desde el campo arrancamos con todo lo que fue experiencia de perros de finca y posterior a eso perros como el sabueso fino colombiano, que son de cacería. Entonces allí aprendimos cómo se comunican ellos sin necesidad de tener una correa, sin tener nada más que la socialización humano-canina, por ejemplo, y la socialización canina, ¿cierto? Bueno, y tú podrías describir un momento bisagra o decirle que tú dijiste, no, me voy a dedicar por 100% a esto, o siempre no, fue que... empecé con ese conocimiento, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa luego? Luego de que vine a Bogotá, empecé a estudiar en diferentes instituciones, ¿sí? Perros familiares, perros de trabajo, perros deportivos, apoyo emocional, etcétera, etcétera, detección y un poco de cosas así. Y luego ya pasé a lo que fue, obviamente, trabajo regalado. Yo era que paseador, que guarderías caninas, etcétera, etcétera. Y ahí fui aprendiendo poco a poco, ¿sí? Hasta llegar a hacer un alto conocimiento o profundizar en mi conocimiento más bien a través de las experiencias. Eso fue lo que pasó. Bueno, pues también es bien importante ese tema de experiencias porque ahora estamos viendo algo muy importante que es la humanización de los animales. O sea, antes se veían como un colaborador para la finca o para cuidar la finca, pero ahora se están viendo como parte de la familia. ¿Tú crees que esa diferencia ha generado cambios en la conducta de las mascotas? Oh, claro. Digamos que las personas hoy en día vemos a los perros en una forma humana, ¿sí? Mediante nuestra experiencia, digámoslo así, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos al perro como si fuera otro humano, pero se nos olvida la parte de función zootécnica, la parte de su comunicación entre ellos, ¿sabes? Entonces, es importante entender que cuando tienes un perro, si tú le quitas la personalidad de ese perro, va a tener una mala comunicación en otros aspectos, ¿sabes? Sí. Bueno, Andrés, ¿y qué es lo que más te apasiona de trabajar con...? Son dos cosas realmente. Una es cómo impactamos como profesionales en la vida de cada familia y cada perro, modificando estos comportamientos y estas vidas de pronto mal llevadas por esa falta de comunicación. Y dos, el aprendizaje de ellos mismos, porque no es lo mismo tener un perro de finca que un perro de calle, que un perro de trabajo, que un perro deportivo y que un perro familiar. Son muy diferentes cada uno. Entonces el aprender de cada uno de ellos es muy apasionante, es muy llenador, ¿sabes? Sí, pues, bueno, y digamos, ¿cómo llegas tú de un apasionado por los perros a tener tu propia empresa, a tener tu propio emprendimiento, tu propio... SkyDog al final fue el resultado de muchas experiencias basado que, bueno, desde cuando empecé en la finca, como les decía anteriormente, llegar aquí a estudiar y a empezar a regalarme en las calles, que es ir a coger un perrito, pasearlo, dos perritos, pasearlos, tres perritos, pasearlos, ir a peluquerías caninas a contemplar este tipo de trabajos, a guarderías a recibir diferentes perros y sus diferentes comportamientos, las socializaciones que hay, llegar a las casas, compactar con familias y todo eso, pues ya me llenó tanto de conocimiento que dije, me siento seguro para montar mi empresa, ¿sí? Para poder colaborar en las diferentes familias. Y hoy en día ese es mi fuerte realmente, ¿sí? Entender las familias y darles una solución frente a los problemas humano-caninos que hay hoy en día. Bien, no, pues bien, muy chévere la verdad, como todo el proceso de pues uno llegar de amante a los perros a ya dedicar tu vida a los perros.
Claro, porque dentro de lo mismo, ¿sabes qué? Yo trabajé en muchísimas otras cosas, claro. Sí. O sea, no fue solamente que llegué ya de una, sino que yo alcancé a trabajar hasta en oficina, ¿sí? Como en la parte contable y todo eso. Pero llegó un punto en que ya dije, no, no más, porque eso me atareaba tanto. En cambio, cuando llegué a trabajar en los perros, fue como un cambio, como un vacacionista permanente, digámoslo así. Ah, claro, sí, vacaciones permanentes acá. Bueno, pero a ciertas personas lo que es la crianza y la educación de sus perros no son unas vacaciones. Exactamente. Entonces, bueno, digamos, hagamos el supuesto, yo soy una persona que no tengo experiencia, ningún tipo de experiencia en la crianza de mi perro. Ok. ¿Cuáles son los pormenores que yo debo conocer para hacerlo de la mejor manera? Ok, de acuerdo. Lo primero que debemos hacer, o el primer conocimiento que debemos tener respecto a eso sería como 5 tips que debemos analizar, ¿sí? El primero sería, ¿tengo el tiempo suficiente? ¿Tengo ese tiempo para poder trabajar a mi perro adecuadamente? Segundo, el espacio. ¿Tengo un espacio adecuado para este personaje que voy a recibir? Y tercero, podríamos ver en la parte monetaria. Tengo la capacidad para pagar un paseador, para pagar de pronto una guardería, para pagar el médico, para pagar la alimentación, para pagar de pronto una terapia, para pagar un adiestrador, para pagar sus accesorios, para comprar sus juguetes. Sí, no solamente es esa parte. Y quedan los dos otros muy importantes que nadie los toma en cuenta. ¿Cuáles son? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Sí? ¿Soy una persona que soy débil emocionalmente o demasiado fuerte emocionalmente? ¿Saben? Porque si yo soy demasiado fuerte y traigo a mi vida a un perro que es muy débil, puedo que lo termine de frustrar. ¿Sí? Pero si soy una persona que soy demasiado débil y traigo un perro muy fuerte, no voy a poder con ese perro. Eso es algo muy importante, conocerme, ¿sabes? Lo otro es, por ejemplo, el tema de qué perro voy a traer a mi vida. Y mucha gente no le para bolas a eso, ¿sí? Entonces, en esta parte de cuando voy a traer un perro a mi vida, debo analizarlo, ¿sí? Basado en lo que acabamos de ver. ¿Qué espacio tengo? ¿Qué tiempo tengo para dedicarle? Si es un perro pequeñito y mi espacio obviamente debe ser no tan grande, pero si es un perro muy grande y lo voy a meter en un apartamento de 34 metros cuadrados, pues nos vamos a fregar. Segundo, el dinero. Entonces rescaté un animal que tiene un problema bastante fuerte en salud y no tengo esa capacidad monetaria para darle las operaciones, para darle todo lo que él necesita para su recuperación, pues entonces da lo mismo, ¿sabes? Eso sería muy importante. Esas son unas de las claves muy importantes. Bueno, pues bien, es bien interesante todo este tema porque pues muchas veces porque queremos ver un perro en nuestra casa y no sentirnos solos, Sí, exacto. pero es una responsabilidad mayor porque es un ser vivo y un ser pensante y sentipensante y pues realmente. Y con respecto a eso, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves Okay. en los dueños, tutores, amos, padres de mascota? Listo. Tenemos varios importantes. El primero es ¿qué es lo primero que hace una persona cuando ve el perro? ¿Consentirlo? Lo primero cuando va a ir a traerlo, sea de donde sea comprado, rescatado, lo que sea, lo primero que hace es el impacto visual y emocional. ¿Sí? Sí. Entonces cuando llego, ay, qué hermoso, es un siberiano de ojos azules, parece un peluchito, o este perro lo vi por video y lo quiero, porque es un perro, un Malinois que salta vallas, me protege, etcétera, etcétera, ¿sí? O es simplemente pobrecito porque está tirado en el piso. Obviamente sí tengo que tener esa emocionalidad, pero tengo que primero ser racional para brindar ese bienestar. Si yo tengo 6 perros más en la casa y veo el pobrecito y me dedico al pobrecito sin tener esa capacidad, entonces esa parte emocional es la que a veces nos afecta. Eso primero. Segundo, no hacer el análisis de lo anterior que hablamos, ¿cierto? Que es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, esos son otro error. Y el tercer error son los parámetros que le brindo al perro cuando él llega a casa. Entonces, yo le brindo los parámetros. ¿Cuáles parámetros le brindo yo a él? Venga, mi amor, se sube conmigo, está toda su casa, pero no le brindo la estructura, ¿sí? ¿Cuál es mi estilo de vida y cómo debería él aplicar a mi estilo de vida? Voy a ser un poco amarillista ahí y es
nosotros como humanos de por sí ya somos egoístas con ese ser, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa? Terminemos de ser egoístas, pero organicémoslo a nuestra forma para que el perro no sufra, porque vamos a sufrir todos ahí. Entonces, si nosotros organizamos, mira, los horarios son tales, los espacios van a ser tales y poco a poco voy ampliando, eso sería como la situación más favorable para esa convivencia. Bien, bien, pues hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, sobre todo cuando, por ejemplo, en temas de familia, cuando es, por ejemplo, para un niño o algo así, digamos, como esos temas no se tienen en cuenta. También otro tema delicado que tú lo mencionaste son los perros de rescate. Entonces, digamos, yo cuando voy a rescatar un perro, también qué debo tener en cuenta para su adaptación y para una buena crianza. La mayoría de situaciones que se presentan con los perros de rescate es que, digamos que son camaditas pequeñas, son perritos pequeñitos. Entonces, de por sí nosotros no sabemos qué mix traiga cada perrito de esos. Puede ser un pitbullito con un labrador, un siberiano con un belga y eso mezcladito ahí, pero nosotros no sabemos qué funcionalidad trae implícita. Entonces, eso sería importante saberlo de alguna u otra manera, tratar de absorberlo para así saber a qué me estoy enfrentando. Número 2, saber que de por sí los perros de calle, en condición de calle, son bastante nerviosos. ¿Por qué? Porque sus madres tienen que sí o sí tratar de defenderse de diferentes cosas que se le presentan en el ambiente por supervivencia, sea pasar una calle y el carro, que no me atropelle el carro, que entonces me estoy robando de aquí un pan y me están tirando agua, que de pronto viene otro perro y me ataca y tengo que defenderme. Entonces esa parte nerviosa es implícita en la madre y eso es genético y transmisible a sus crías. Eso también es importante. Lo tercero es que cuando yo traigo un perro mix a mi casa, hacer el mismo lineamiento, pero preparándome hacia esa genética que trae, ¿sí? Ok, sí, porque la mayoría son criollos, o sea, tienen... Bueno, hay que aclarar una cosa sí. En cuanto a qué. El criollo es el sabueso fino colombiano aquí en Colombia. Por eso es que es paso fino colombiano el caballo, por ejemplo, y es criollo, ¿sí? En Argentina sería el dogo argentino, ¿sí? ¿De acuerdo? Y son perros criollos. O sea, es como una raza específica. Exactamente, es un criollo. ¿Nosotros qué somos? ¿Criollos? ¿Sí? ¿Todavía? No sé. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta, ¿sabes? Sí. Lo segundo es, entonces para lo otro nos referimos nosotros como profesionales, como mestizos. Y nosotros como de chévere les decimos mixes, un mix. Bien, está ahí bien el dato, muchachos, para que... De acuerdo. Bien. Entonces, bueno, con perros mixes o perros de... Mestizos, mezclados. Mezclados de diferentes razas. ¿Cómo podemos nosotros, cómo tener algo más definido, de un marco definido donde, o de pronto hay una genética que tiende más, o digamos el comportamiento, cómo se definiría? Es de acuerdo a esas funcionalidades que existen. Entonces, hay, por ejemplo, lo que normalmente enmarcamos como grupos de la Federación Cinológica Internacional, ¿sí? Y cada grupo de esos tiene 11 grupos y dentro de esos grupos hay especializaciones. Hay unos pastores, hay unos presas, hay unos de olfato, ¿sí? Entonces cada uno tiene una especialización, ¿sí? Entonces eso deberíamos estudiarlo para poder entender qué función cumple cada raza. Y de acuerdo a eso, digo, fue mi chica, este perro se la pasa solamente olfateando. Entonces estos son como sabuesitos. Entonces son perros que son muy poco de ponerle cuidado arriba a la gente porque ellos están desconectados con su olor, ¿sí? Un perro pastor, sea el ganadero australiano, sea el border collie, sea un pastor, un pastor alemán, un belga malinois, son perros de mucha presa, pero ¿en qué? Solamente en una mordida y corra, ¿sí? Como muy de pastoreo, ¿de acuerdo? Acorralan mucho. Entonces, estos tipos de perros, cuando tú los saques, entonces persiguen mucha moto, mucha cicla, mucho niño, por lo mismo, ¿sabes? Porque no se le fundamenta adecuadamente. Igual que un perro de presa, un perro presero pues está diseñado exactamente eso, para la mordida, la presión
como los tipo bull, ¿sí? Como un Rottweiler, como un presa canario, como un dogo argentino. Bueno, aunque el dogo está catalogado como más de caza, pero dentro de lo mismo es fundamentado a presar, ¿sí? Como por ejemplo el bulldog inglés, que hoy en día pues está muy deteriorado porque nosotros a nivel visual estamos enseñados a que sea más bien que gordito, que papachito, y cada vez se va quedando menos sin función. Pero él, ¿qué hacía? Cazaba toros, ¿sí? Y queremos hoy en día llevarlo a un parque y que no haga nada y que sea cariñoso. ¿Entiendes? Sí, claro. Esa parte es brutal. Sí, la raza tira. Sí, claro. La raza tira. Bueno, con respecto a ese tema de rescatismo y todo eso, que pues hay muchos perros desafortunadamente en la calle o en muchos hogares con unas condiciones no muy buenas. Bueno, vamos a hacer una dinámica que consiste en, bueno, imaginemos que yo soy el ministro de Medio Ambiente. Sí. Y yo a usted lo hago responsable de todo el tema de perros callejeros. Ok. ¿Qué harías tú para solucionar esa problema? Bueno, ese tema es muy, pero muy álgido. ¿Por qué? Porque la gente necesita culturizarse primero, entrar en conciencia. Sin conciencia no hay nada, ¿sí? Y en Colombia existen dos formas de generar conciencia. Una, hablándole a las personas y diciéndole, miren, no haga esto, miren, no haga esto, miren, no haga esto. Pero tiene que ser recorderis y recorderis y recorderis, con muchas campañas de sensibilizar, hasta que agotemos toda la existencia de ese problema. Y dele, entonces el gobierno tendría que sacar demasiado dinero para esas campañas. La otra es ser muy riguroso, estricto a nivel de leyes, legislación en donde se enmarque y se diga como van a haber penalizaciones muy, muy fuertes y que realmente se haga ese seguimiento. Entonces, o pueden gastar en concientizar o pueden gastar en controlar realmente, ¿sí? Pero tiene que ser muy estricto. Entonces, por ejemplo, hablemoslo de las personas que van, cogen el cachorrito, el siberiano, tan bonito, no sé qué, me lo llevo para la casa, no pude con él, y vine y lo dejé tirado. Entonces, lo pillaron en la acción de una vez, pum, para la cárcel. Entonces, salen las noticias, dicen, mira, ahora para cárcel porque no sé qué. Pum, una de las cosas podría ser que la gente por medio de eso se calibre y diga, está bien, me voy a retener y mejor no me llevo el cachorro porque sé que no voy a poder, pero me van a meter a la cárcel si yo lo dejo abandonado. Pero ¿qué va a pasar con eso? Va a haber mucho abandono en ese proceso. Mucho abandono. Sí, claro. Sí, porque la mayoría le va a coger miedo y de una vez si me deshago, no puedo, no sé qué, pero va a haber conciencia. Esa puede ser una de las formas. La otra es la que les decía, entrar en conciencia, hacer programas como, yo tengo uno que dice que antes de valórese conmigo y diga, yo voy a la casa, les digo qué perro les conviene, si les conviene un perro o más bien un pez, ¿sí? Entonces voy a la casa, les digo, bueno, tienes capacidad de tiempo, dinero y espacio, pero su forma de ser no le da para tenerlo. Entonces, ¿sí? O tiene su forma de ser, pero no tiene el suficiente tiempo ni espacio, entonces mejor tenga esta otra mascota o esta otra compañía, ¿sí? Lo otro que yo haría sería, por ejemplo, un concepto errado que tienen las personas es esterilicen a los machos, ¿sí? Yo la mayoría de esterilizaciones que haría serían hembras, porque ellas son las que proliferan más. Ellas son las que están más en constante reproducción. Claro, el macho tiene a todo tiempo, pero las hembras son las que tienen 10, 11, 12 perritos, ¿sí? En cambio, si yo cojo y esterilizo de lleno todas las perras, poco a poco se va a ir viendo que casi no van a haber perros y hago el control de los abandonos. Eso sería lo que yo haría, pero lo que les digo, tiene que haber alguien que realmente castigue muy fuerte ese abandono. O, por ejemplo, ¿qué pasa con las fundaciones? Voy a ser nuevamente amarillista, Sí, pero digamos que ¿qué pasa? Son paños de agua fría y a veces se convierte en negocio porque no hay un control efectivo. Otra parte que me faltó decir ahí a nivel legislar es, si soy criador, tengo que tener un seguimiento riguroso
para que eso ocurra, ¿cierto? Pero normalmente en las casas tienen 5 perritos y los cruzan y les sacan muchas crías y los venden y ya cuando se cansan botan las perritas y así. En temas de crianza eso es lo que pasa mucho y no hay una organización donde diga, mire, este perro es de trabajo, no se lo puedo vender a una familia, este perro es deportivo, se lo vendo a alguien que quiera trabajar ese deporte y este perro es familiar porque su full de trabajo no es tan alto. Eso, por ejemplo, en la parte de los criaderos, pero en la parte de las fundaciones también hay negocio, que de pronto no se entiende y no se ve, pero también hay negocio, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que las fundaciones, los que son buenas fundaciones tratan de rescatar lo más que puedan, pero se llenan tanto que después no tienen esa capacidad de manejo y le dan una mala vida a esos perros. Pero segundo, a veces tienen hasta las perritas para que tengan cachorros y les tengan lástima y les den dinero. A veces pasa eso. Y eso nadie lo regula, ¿sabes? Eso es complicado. Entonces, mucha conciencia o mucha mano fuerte, pero con un buen seguimiento. Eso Es sería más como de ser constante en los procesos. Ser muy constante. Ahí el paréntesis fue respecto a la normativa que salió hace como unos, ¿qué le digo yo? Hace como unos 6 años, Sí. de que iban a poner los potencialmente peligrosos y que hubo ese abandono masivo porque había que constituir una póliza e inscribir los perros ante la alcaldía. Eso todavía sigue vigente. Ahorita no es potencialmente peligroso, sino de manejo especial. Pero ¿qué pasó en ese momento? Metieron susto y hubo un abandono masivo. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál era? La idea era ser conscientes, iban a hacer eso, corregirlo hasta que realmente se solucionara, pero Sí. no pasó. No pasó, simplemente hubo un poco de abandonos, pararon y ya.